penalista y litigante, además de haber sido viceministro de Justicia y ex candidato recientemente a Defensor del Pueblo. Estoy hablando sobre Miguel Ángel Soria. Señor Soria, muy buenos días. Imaginamos que ha visto usted la larga sentencia pronunciada por el juez que ve el caso de Jennifer Paredes y del alcalde de Anguía. ¿Qué reflexiones puede hacernos a nosotros, que no somos abogados, sobre los argumentos usados por el juez para decir que sí procede una prisión preventiva, pero no de 36 meses, como pedía la Fiscalía, sino solo de 30 meses? Buenos días, Fernando. Buenos días, Mabel. Gracias por la oportunidad. Bueno, creo que en el análisis global es una resolución justa. Creo que los propios investigados han cooperado para que se dicte una decisión de esta naturaleza. Su comportamiento procesal no es un comportamiento fiable, no es un comportamiento que permita a un juez o a un fiscal razonablemente entender que ellos no van a eludir la acción de la justicia o van a entorpecer la actividad probatoria. Creo que en el fondo ese es el serio problema que ellos tienen, porque podrían existir incluso graves y fundados elementos de convicción, digamos, hechos, objetivos que de alguna manera brinden información que haga fiable que ellos son responsables de la comisión de determinados delitos. Son tres básicamente: organización criminal, colusión agravada y el otro delito es lavado de activos, ¿no? Son tres delitos. Bueno, siempre en una solicitud de prisión preventiva es posible que eso sí se cumpla. Pero el gran problema, tanto para la Fiscalía y para que los jueces fundamenten, es determinar objetivamente que existe peligro procesal. Y en este caso ellos, no solamente Jennifer Paredes, el alcalde de Anguía, sino que la propia estructura de poder, desde Palacio de Gobierno, se vienen realizando actividades o acciones que precisamente permiten concluir razonablemente que existe un peligro procesal. Por ejemplo, lo último que ha ocurrido el día viernes pasado, que modifican o cambian a altos funcionarios de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Desde el inspector general, el jefe de Estado Mayor. Exacto. Ahora, eso también lo toma en cuenta. No, pero yo creo que en la apelación sí va a ser un elemento para valorar por la Sala Superior. De hecho, en esta resolución no está la información que trascendió también la semana pasada, en la que Jennifer Paredes amenazaba a los policías de que iban a venir los cambios, que aparentemente sería esto último que ha ocurrido desde la Presidencia de la República, sería la materialización. Fue un trascendido, pero no fue, me parece, hasta donde he escuchado la lectura de la resolución, no fue utilizado por el juez. Pero sí va a ser un elemento fuerte para considerar ya en la apelación. Consideremos que tanto la defensa como el Ministerio Público han apelado ambos legítimamente esta resolución del juez. Entonces yo creo que en el balance general es una resolución justa. Hay algunas cosas que cuestionar a la resolución. Yo creo que son dos pequeños temas que seguro en la sala se corregirá, como es primero, que el juez acepte que una persona que él considera que es notoria, es pública, ilegalmente no se le notifique, ¿no? Y que el fiscal levante un acta de concurrencia porque ella, siendo un personaje público, tiene que conocer que existe un requerimiento para que ella comparezca a declarar sobre los hechos ante la Fiscalía. Eso es ilegal. Es decir, la garantía de que una persona se nos comunique los hechos por los que se nos investigan es para cualquier ciudadano, el que tenga menos poder en nuestro país, hasta el propio presidente de la República. No se pueden enterar por los medios, hasta por los los que diarios. tienen varias direcciones y no se sabe dónde viven en realidad. Sí, claro. Bueno, ese es el caso también de Jennifer Paredes, ¿no? Ciertamente, sí. Que en esta lógica de demostrar su peligro procesal, creo que estratégicamente desde su defensa han planteado mal la situación. Acreditar 5 direcciones es un serio problema. O sea, estratégicamente una persona acredita uno en una investigación para que le diga a la autoridad fiscal dónde concretamente se le tiene que notificar. Entonces, 5 direcciones que ni siquiera son propias, porque todas corresponden a Pedro Castillo, a Lilia Paredes y a sus otros hermanos. En Cajamarca y aquí en Lima. Entonces, eso es un serio problema. Ahora, ¿cuál es el criterio del juez al imponer 30 meses de prisión preventiva y no 36 o 18, ¿no? La Fiscalía pide 36 dentro del marco de una investigación a una organización criminal. Pero por otro lado, los especialistas dicen que este es un caso bastante sólido que podría concluir muy rápido para ya hacer una acusación formal. Sí, efectivamente. Creo que este es el segundo punto que se puede cuestionar esta resolución del juez. Porque si bien el juez en todo caso incurre en el mismo error que el fiscal.
El juez evidencia que el fiscal no ha fundamentado concretamente de por qué solicita 36 meses, no ha indicado paso a paso cuáles son las diligencias que están pendientes y cuánto es lo que razonablemente le tomaría llevarlas a cabo. Y el juez hace lo mismo en su resolución. No explica, simplemente da un plazo de 2 años y medio, 30 meses, 30 meses, pero no explica de por qué todas las diligencias que están pendientes que el fiscal no supo explicar le tomarían 30 meses. Entonces, ¿por qué no fue la mitad? Como bien dice Mabel, ¿no? Si es un caso sólido, porque es sólido, no se lleva a cabo en menor tiempo. Entonces, creo que ese aspecto también va a ser objeto de mucho cuestionamiento. Hay algunos colegas suyos que han hecho objeciones que veo que usted no hace. Hay, por una parte, quienes son opuestos en principio a las prisiones preventivas, afirmando que lo que el marco normativo peruano dice es que alguien es privado de su libertad por decisión de la justicia después de un juicio, que no es el caso acá. Entonces quiero que vaya al tema doctrinario de fondo. Pero hemos tenido a alguien que ciertamente no es jurista, pero cuya voz resuena, que es el presidente Castillo, que nos ha dicho que se compran y se pagan a los colaboradores eficaces. Yo quisiera que nos diga como abogado, cómo reacciona usted ante el hecho que el presidente de la República se permita, en primer lugar en sí mismo, denigrar a la justicia peruana cuando se supone que él está acá para garantizar que se cumplan las resoluciones de la justicia, por una parte, y luego el cuestionamiento del recurso a los colaboradores eficaces que algunos objetan también. ¿Cómo defiende usted esa práctica siendo un abogado litigante con experiencia en el terreno? Bueno, vamos primero al primer asunto que tiene que ver con algo que sí es un problema en nuestro país. El problema en nuestro país, en el contexto de los procesos penales, es el uso abusivo de las prisiones preventivas. O sea, ese es un serio problema. O sea, nosotros vemos este caso en particular, hemos visto otros casos emblemáticos como el de Ollanta Humala, Keiko Fujimori y el propio Pedro Pablo Kuczynski, todos, digamos, 2 expresidentes y una candidata a la presidencia. Y en todos estos casos se ha utilizado la prisión preventiva como una regla. Ahora, eso es respecto a personajes mediáticos, pero en la práctica son miles de personas que están privadas de su libertad de manera preventiva. Eso es un serio problema en nuestro país, porque además es como si los jueces no supieran que cuando se priva de la libertad a una persona, las condiciones carcelarias son realmente indignas. No hay ningún penal en nuestro país que garantice el estándar internacional, el estándar constitucional de que toda persona privada de libertad debe ser tratada dignamente. Eso es un serio problema. Es más. Salvo Giroes, ¿no? Sí, que igual. Mire, Fernando, podemos ver incluso, la Giroes puede tener determinadas condiciones, pero es una excepción a toda la regla de violación de derechos humanos de las personas privadas de libertad. No por nada, el propio Tribunal Constitucional hace pocos años declaró estado de cosas inconstitucional la situación de las personas privadas de libertad. Hace muchísimos años, 2006 más o menos, donde fui asesor en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, hicimos una visita inopinada al penal del Lurigancho. En el penal del Lurigancho hay una zona que se llama La Lata. Es una zona de prevención, donde ingresan por primera vez las personas que van a ser internadas en ese penal. Ese es como si fuera un infierno en la tierra. Después de muchos años tuve un cliente que lamentablemente cayó en ese lugar y me comentó las mismas condiciones que yo había visto hace más de 10 años. Entonces, eso es un problema que acontece en nuestro país por largos años, pasan ministros de Justicia y Derechos Humanos, pasan presidentes de la República y la situación sigue exactamente igual. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que aquellas personas que aplauden las prisiones preventivas, tenemos que tener en cuenta que cualquiera puede caer. Sí, claro. O sea, cualquiera. Y es algo a lo que tenemos que prestarle atención. Y tenemos que tener en cuenta también que la persona que tiene la calidad de detenido o está sujeto a una prisión preventiva no es una persona responsable. O sea, de hecho, hay personas condenadas con sentencia firme que son inocentes. Hay muchísimos casos. Pero tuvieron una mala defensa, etc. Entonces, la regla, Fernando, yo sí la cuestiono, que en nuestro país las prisiones preventivas son utilizadas como una regla y no como una excepción. El estándar internacional de los derechos humanos, el estándar constitucional establecido por el Tribunal Constitucional y el estándar de la Corte Suprema es que las prisiones preventivas son la excepción, son realmente la excepción. Por eso incluso yo en los casos que llevo en mi despacho jurídico siempre solicito a los jueces que apliquen el control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque en nuestro Código Procesal Penal,
los jueces tienen alternativamente de verificar en un caso concreto si existe peligro de obstrucción o peligro de fuga. Y respecto de lo que dijo Pedro Castillo, porque hemos entendido su punto de vista sobre el tema de fondo, pero sobre las declaraciones de Pedro Castillo. Yo creo que eso, cuando el presidente Castillo no tenga la inmunidad que tiene en la actualidad, le va a jugar en contra, porque eso supone peligro procesal. O sea, afirmar temerariamente que los colaboradores, los testigos, cobran para indicar o incriminar a las personas que están sometidas a una investigación, le va a jugar en contra. Así como los cambios en la policía, Obvio, ¿le parece una porque torpeza? Así es, todo, si ustedes han revisado la lectura de la resolución, los jueces y los fiscales examinan todo un contexto. Muy O sea, bien. no es solo una cosa la que evidencia un peligro procesal, sino en realidad es el análisis del todo. Esta declaración, que es pública, es evidente, va a ser innegable, en determinado momento va a jugar en contra del presidente Castillo. Cuando pueda ser juzgado, pueda ser sometido a medidas de restricción de sus derechos en un contexto del proceso penal, evidentemente le va a jugar en contra. Le agradecemos mucho a Miguel Ángel Muchísimas Soria, gracias. abogado penalista y ex viceministro de Justicia. Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Cuando regresemos hoy en la rotativa, le anuncio lo que va a pasar en la rotativa del aire a mediodía. CPI presentará en exclusiva en RPP la encuesta sobre intención de voto en diversas alcaldías de Lima. Ya le van a poner la lupa a diversos distritos como Ate, Caraballo, Comas, San Juan de Lurigancho. Ya volvemos.